Bien, pues vamos a empezar la 10ª parte de esta conversación y que va a ser la última de esta primera conversación Madre mía. con Lola. Sí, me dejas, perdona, ¿te puedo hacer un comentario que cierre un poco lo que hemos dicho Sí, antes? hombre, Porque por han supuesto. salido muchas cosas, pero lo que no hemos comentado, volviendo al hilo salud mental un momento, Sí, sí, porque sí, yo sí, creo sí. que en todo momento, aunque hagamos disgregaciones a otros lados, no nos podemos olvidar que estamos diciendo que el punto central de todo esto es la salud mental, directa o indirectamente. Pero sí quiero comentar, para que tú lo sepas y quien quiera que esté interesado en estos temas. Hemos hablado de la distinta legislación que había, del tema de antipsiquiatría, he leído los puntos del proyecto del documento sobre la reforma del año 85, qué puntos tocaba. Pero dejarme dar un salto al año 2011 y al año 2011 y lo que pasa a raíz del año 2000, cuando ya empieza a meterse otro tipo de variables, ¿vale? Por ejemplo, este es un documento, concretamente es en la Comunidad de Madrid, el 28 de enero, la Ley 1/2011. Y fijaros qué parámetros ya, aparte de lo que hemos hablado, la integración de redes, la formación y profesionalizar, entra derechos y protección jurídica como el primer elemento. ¿Del médico Derechos, o del paciente? no del paciente, la participación y acompañamiento, acceso a la justicia y demás. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver cómo a través del tiempo, o sea, en los años que ya es el 2000, todo lo que va entrando pone el foco en el derecho del paciente, la autonomía del paciente, lo que puede o no puede hacer el sistema sanitario, poniendo el derecho del paciente. Esto significa, por ejemplo, que puedes tener, y aquí lo corto, pero puedes tener una persona que tenga un proceso de alcoholismo profundo, por poner algo sencillo. Esta persona va a ir a su psiquiatra y no tiene por qué ir acompañada por nadie, incluso el psiquiatra puede decir que no, porque es la persona. Por tanto, la familia no tiene por qué tener información. Vale. Esta persona en ese momento está en ese momento del día donde puede verbalizar y puede hablar. Sale de la consulta, coge unas borracheras supinas y empieza, por ejemplo, a regalar dinero a la gente en la calle. Estoy hablando además de un caso, o sea que no estoy inventando nada. O meter en su casa, donde él vive supuestamente solo porque no necesita a nadie, meter gente que empieza pues, a robar en lo que es la casa o lo que corresponda. Y la familia no puede estar. Pero cuando esa persona se arruina, no tiene dinero, está en la casa o hay un conflicto en la comunidad, se llama a esa familia que no ha podido estar en ningún momento para decir, oiga, que aquí habla normal, pero es que en cuanto salga va a ocurrir esto. Hay ejemplos de este tipo por todos. Es decir, tiene que haber el tema de los derechos, que además eso ha tenido muchísimas secuelas con lo que es la protección judicial o no, hasta dónde pueden llegar los jueces, hasta dónde no pueden llegar. O sea, una situación donde a la complejidad, además de la salud mental, se le van metiendo toda una serie de criterios mucho más allá de lo que hubo con la Mental Health Act. O sea que ahí era una situación de no derechos, maltrato y abuso, con un factor de corrección de qué se tenía que hacer, cómo tenía que intervenir un juez o no intervenir, me explico, a una situación donde ya se considera que la persona en el uso de su libertad está teniendo una serie de conductas y hay una mediatización sistemática sobre a dónde puede llegar o no puede llegar en función de los derechos de esa persona, la familia, los terapeutas o los propios jueces. Con lo cual, el jardín que tenemos es verdaderamente interesante. Sí, claro. Quiero simplemente decirlo porque todo el tema de los derechos y los derechos y los derechos y más derechos y más derechos en todo el tejido social, hasta convertir una situación absolutamente inviable socialmente como colectivo, en el ámbito de la salud mental ha tenido un desarrollo en la misma línea, pero ya no el desarrollo correctivo, insisto, que era necesario en un momento crítico.
sino que eso ya ha llegado a un nivel donde hay situaciones que son sencillamente la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar unas situaciones de este tipo y que los propios profesionales ya no saben hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no se puede llegar o qué recurso, aparte del fármaco que le está recetando la psicoterapia, puede tener en contención. Sentido común hay en todas partes, la aplicación de la normativa está en todas partes y bueno, eso se mantiene, pero ojo que eso es una de las variables que en estos momentos está dominando o está teniendo un impacto para bien, sí, para mal, importantísimo en las posibilidades y en el manejo de determinados procesos de salud mental. En los procesos de salud mental ahí lo que hacen todos los profesionales, y está arreglado así, es derivar toda la responsabilidad al juez. Cuando hace falta. Pero cuando el juez podía tener a su vez un determinado margen de, que ahora la tiene... Que lo tiene muy poco por otra parte y entonces ahí es un reparto de la pelota sobre un planteamiento contradictorio en sí cuando, como decías, se defiende el derecho individual por encima de todo y tal, pero luego se quiere echar mano de la familia para lo que sea. A ver, el tema que estamos enfrentando es lo de siempre, es decir, el papel lo aguanta todo, las frases quedan perfectas, pero no olvidemos que siempre vamos a tener o una persona o una familia o un colectivo en un estado de tensión espectacular. Y parte de lo que tiene, como debería de tener como función del Estado, es esa intervención cuando realmente dentro de un colectivo tienes distorsiones tal. Pero claro, hablar de esto en un momento donde estamos teniendo distorsiones de todo tipo que están rompiendo comunidades enteras y seguimos sin entender que hay que tener determinadas intervenciones y protección de la población, pues es un poco sin sentido, porque es que esto ya no es que esté afectando a un colectivo, sino que ya tenemos un conflicto social. O sea, al final la culpa de que una señora o un tal sea violada, pues indudablemente lo va a tener la propia violada o el propio señor anciano que pasaba por allí. O sea, no quiero exagerar, pero estamos llegando a una distorsión de elementos por intereses que trascienden todo esto, como hemos hablado, que se nos va de las manos. Lo que está pasando ahora... Lo que está pasando. Pues no quería hacer alusión directa, vamos a ver. Es así. Tres norteafricanos dan una paliza a un señor y la culpa la tiene... Los grupos de extrema derecha que están creando matar, perseguir a no sé quién. Es igual. No, pero esas son situaciones que señalan el final de ciclo, pero no solo en la política española, sino en la política europea. Aquí nos llega tardísimo, perdona, mira lo que ha pasado en Inglaterra, en la zona norte, con el tema de las niñas ocultado por policía y por todo el mundo. Es decir, yo no creo, porque estos son temas además complejos y que se tratan en otro entorno, en otro contexto, pero indudablemente está habiendo una distorsión de situaciones donde digamos que a la población que trabaja, que va a estudiar, que hace lo que hace y que encima paga impuestos, se le está produciendo unas situaciones enormemente complejas de gestionar. Y la clave de todo es que políticos, periodistas, medios de comunicación siguen pensando que el público es imbécil. Bueno, yo creo que llega un momento que tenemos la conclusión de que el público somos imbéciles. Tienen razón en parte, porque el público sigue votando lo que sigue votando, etcétera, etcétera. O sigue no pero llega un momento en que no se traga con ruedas de molino. Lo que ha pasado en otros sitios. O sea, tenemos experiencias en Argentina, tenemos experiencias en Estados Unidos, tenemos experiencia en El Salvador, que cuando dices sí, pero cuando se abre la caja de Pandora, te encuentras lo que te encuentras. Eso ya no es ideología de ningún lado. Que ya son esto de la derecha izquierda, bueno, yo no tengo nada que decir la Fundación, eso ya se lo cargó, bueno, hace mucho tiempo. Pero cuando hables la caja de Pandora y salen los datos, el dato mata relato. Claro. Y se acabó, o sea, no hay más que decir, y no tiene más interpretación. Derecha, izquierda, centro, medio pensionista. Sí. Sigamos con la historia. Seguimos con la historia. Tras varios años en el Instituto de Empresa, que es la formación de directivos. Lola Ruiz me voy... es fichada, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, acaba 3 años, 2001-2003, trabajando como director de estrategia del sector sanitario de KPMG
Consulting. Sí, KPMG es una consultora. ¿Te captaron ellos? Bueno, esto fue una serie de contactos a través de persona intermediaria. Ellos estaban intentando. En ese momento había ocurrido. Explica qué es KPMG. Sí, ahora lo cuento. En ese momento ya había ocurrido el tema de Enron en Estados Unidos, el conflicto que había habido entre las auditoras y las consultoras, que eran parte de lo mismo. O sea, la misma compañía tenía auditoras y tenía consultoras. Y entonces se vio como las auditoras no habían hecho lo que tenían que hacer. Fue el escándalo de Enron. De ahí viene luego los temas de transparencia y gobernanza en la parte de empresarial, que luego cala en el tejido sanitario. Permíteme que haga, pero es que esa rueda es así. Y en ese contexto, la propia, o sea, KPMG se divide inmediatamente en lo que es KPMG Auditoría, KPMG Consultoría. Esto es una forma de responder a los nuevos requerimientos que había. Y en ese caso, en España, por una serie de temas, ellos ya estaban interesados, dentro de KPMG Consulting, estaban interesados en generar o crear el sector sanitario. Y ahí, por una serie de contactos de personas que te llaman tal, bueno, el caso es que yo acabo en KPMG Consulting para montar de nuevo, lo mío siempre es montar de nuevo, montar el sector sanitario dentro de consultoría. KPMG es una consultora de primer nivel, pero digo de primer nivel por el conocimiento, metodologías propias, etcétera. Y sobre todo, lo que KPMG tenía era un gran conocimiento en lo que llamamos consultoría estratégica. O sea, tenía muy excelentes metodologías. Como de prospectiva. De prospectiva, de análisis de organizaciones, de establecimiento de políticas y luego, por supuesto, de lo que son procesos, reingeniería, sistema, o sea, todo esto. Y en ese caso pues voy ahí y monto el sector sanitario. Y eso coincide, te das cuenta que es que eso me va coincidiendo con los propios movimientos en el sector. Claro, es decir, estábamos formando directivos porque en ese momento el tema de la función del sector era, digamos, profesionalizar un poquito más dentro de los márgenes que permitía esto, y en el contexto de un debate sobre modelos sanitarios era lo que tocaba hacer en el sector sanitario en ese momento. Y en ese campo ya entro, me permite entrar en ámbitos que es abrir las tripas a las organizaciones. Es decir, cuando tú haces una consultoría, entras en la institución, en ese momento hubo, como te he comentado antes, un enorme interés por muchísimos hospitales, muchos centros de entrar en lo que era la reingeniería de procesos, ver qué es lo que estamos haciendo. Las organizaciones y la administración invirtieron tiempo e interés en todo esto. Un tema importante a mencionar. Yo entro en Hewlett Packard en el año 2001. Cuando sales de KPMG, entras en Hewlett Packard. Es muy importante entenderlo porque es ahí cuando estamos a punto de que se haga la transferencia masiva de las competencias a todas las comunidades autónomas. ¿Me explico? O sea, es cuando teníamos en las tradicionales, la transferencia estaba hecha, estaba en ese momento gobernando el Partido Popular, estaba Feijóo como director del INSalud, y en ese momento se toma la decisión de hacer una descentralización ya definitiva, pasar las transferencias a todas las comunidades autónomas. De sanidad. Con lo cual, ahí, porque antes, bueno, no quiero hacer una disgregación porque si no me voy, vamos a quedarnos en este punto. Y en ese proceso de transferencias es cuando además está todo ese movimiento de optimizar la gestión, ver cómo está, y por tanto el valor que podían dar las organizaciones expertas, las consultoras expertas en todo el diseño de procesos y demás, era alto, era muy alto. Yo cuando entro y veo las metodologías que hay me parecían absolutamente excelentes y aplicables, pero claro, cuidado, aplicables a un entorno, como ya he dicho en varias ocasiones, que hacer una reingeniería de procesos a lo mejor era ilegal o los sindicatos no lo iban a permitir. Por tanto, ahí vivimos unos años de un interés de las organizaciones brutales, de un interés en compararse, aunque fuese voluntariamente, hospitales por libre que lo decidiesen, que normalmente eran hospitales privados con conciertos públicos, que querían saber cómo estaban los top 20, o sea, hay un momento ahí de interés objetivo por optimizar la gestión y el uso de recursos dentro de las organizaciones sanitarias, fundamentalmente públicas, pero por ejemplo el Clínic de Barcelona entró en todo un proceso de reorganización de procesos, de creación de unidades de gestión clínica, en todos los sitios se intentaba ver qué se podía hacer para que las cosas fuesen mejor. Ya teníamos la convergencia
de la visión de tenemos qué está pasando con la práctica clínica y todo lo que había en torno al concepto y al marco de la gestión y gobernanza clínica por un lado. Teníamos el intento de que las organizaciones sanitarias fuesen gestionadas un poco y ahí teníamos todo el movimiento de la formación de directivos, etcétera, para que el lenguaje de la gestión y el que la gente tenga una visión de gestión que está utilizando un recurso que no es suyo y sobre el que en teoría tendría que rendir cuentas, y ahí el principio de gobernanza, eso estaba ya flotando en el ambiente en intentos de hacer. Y ahí fue el momento de hacer muchos proyectos que a mí me dan la posibilidad también de entrar en las tripas de lo que estaba pasando dentro de las organizaciones y a las propias organizaciones, que es lo importante, el conocer metodologías de otro tipo y entrar en sus propios procesos, que de eso, aunque luego no pueda tener el impacto que tendrían en otra organización por las restricciones del marco legal y de recursos humanos, no deja de crear una cierta cultura en los profesionales de visualización de las cosas desde otra perspectiva. Y eso fue el tiempo en KPMG. Una curiosidad, sí. ¿No? Cuando tú entras en una empresa muy distinta como es sí. KPMG, digo que el Instituto de Empresa tenía otro perfil, sí. Tocaban asuntos parecidos. ¿En cuánto tiempo tardas tú en adaptarte al entorno de esa organización? No, yo nunca, bueno, iba a decir una barbaridad. O sea, yo veo las reglas de juego y hago lo que hubiese hecho si la organizase en otro sitio. Quiero decir, esto es muy personal de cada uno, cómo se enfrenta. Pero tendrías que enterarte un poco del intríngulis, de cómo funcionaba sí, aquello. Pero ¿no? Bueno, es que como siempre me ha tocado el montar el sector, sí. De alguna manera he tenido la confianza y el crédito que a mí me daban las personas que en ese momento me contrataban sobre mi conocimiento del sector y lo que hay que hacer. Bien. Y como yo, de manera natural, lo primero que hago en un sitio es empaparme no tanto de la regla, a mí, los mecanismos, tal, las discusiones, tal, a mí siempre he sido un verso libre, o sea, por las razones que sea, me han hecho un depósito de confianza. Y un depósito de confianza en hacer que en cuanto rodaba iba teniendo un impacto, porque los depósitos de confianza tienen un tiempo. Claro. Y luego las reglas de juego dentro de la organización, yo hacía lo que tenía que hacer y explicaba lo que tenía que hacer. No sé si me explico, y funcionaba. La pregunta es, ¿lo que ellos esperaban cuando te contrataron Hombre, se cumplió? Eso amplió notablemente de las expectativas con datos objetivos. O sea, que es decir, que habían percibido que era necesario entrar en ese sector. Y a ver qué pasa. Bien. Entonces, bueno, yo lo puedo decir, pero claro, que lo diga yo no tiene valor. Bueno, pero por curiosidad. Hemos pasado en esas organizaciones de cero en ese ámbito, que es el sanitario, a referente, Instituto de Empresa, o de cero en ese ámbito sanitario a tener toda una serie de proyectos de envergadura. O sea, eso es objetivizable y que cada cual esto lo llame como quiera. Sí. Pero vamos a ver, cuando estás en una organización donde hay que tener una rendición de cuentas y esas organizaciones son privadas, la rendición de cuentas la haces también con el volumen, en la jerga tal, el volumen de negocio. Y para mí, el volumen de negocio, para mí, como persona que siempre he sido, para mí el tema es el sector sanitario. A mí mucha gente del sector sanitario, cuando yo trabajo en estos sitios, me dice, no, llévalo tú, Lola, si sabiendo que estás tú, el sector sanitario está defendido. Es decir, parte de mi idiosincrasia personal es que yo no voy a hacer nada porque eso dé dinero a la compañía cuando yo sepa que no sirve para nada para el sector. No sé si me explico, pero esto lo digo yo y creo que lo puedo demostrar a través de las cosas hechas. ¿Me explico? Entonces ahí yo estoy y me permite el hacer, es como te he dicho, el conocimiento interno de lo que está pasando en las organizaciones. Y ver, sí, además... Ahí estuviste implicada en análisis del Ministerio de Defensa, del Instituto Madrileño de Salud. Bueno, ahí hubo una serie de cosas, ¿no? De proyectos en todas partes. O sea, por ejemplo, bueno, pues en la Comunidad de Madrid hicimos todo un análisis de procesos que fue muy interesante de cómo se conectaban todos los organismos que toman decisiones, es decir, desde el jefe de servicio en el hospital, cómo se relaciona con el hospital con la consejería con la presidencia, porque todos esos son flujos de comunicación, de tomas de decisiones, etc. Lo que ocurre, visto
desde esta perspectiva, es que ahí había y hay un material que sería siendo vigente ahora. Es decir, que si ahora mismo todo ese material lo coge un gerente que tenga que se plantee siquiera el poderlo hacer, y tiene todo hecho. Sí. Porque con matices la situación no ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado los términos de profundidad que estamos mencionando. ¿De acuerdo? Claro que sí, que ya se había estabilizado las transferencias, tal. Sí, pero porque lo que no, o sea, lo que fundamentalmente, yo siempre digo, el dinero que ahí se invierte y tal, dio una enorme riqueza a los que en cada momento estaban gobernando, si es que querían tomar decisiones. O sea, no olvidemos nunca que el factor crítico es, ¿usted va a tomar decisiones, sí o no? ¿Está dispuesto? O sea, ¿está dispuesto a pagar el precio de tomar decisiones que pueden enfrentar los intereses de la gente que le ha nombrado? Porque usted sabe que tu ejercicio como profesional es ante todo lo que tienes que hacer con el paciente versus lo que tengo que hacer con el que me nombra, que es un dilema, porque es una doble fidelidad. No sé si te lo transmito bien. Claro, en mi caso es obvio, yo no tengo duda. O sea, yo estoy en un proyecto porque yo personalmente, no es transferible, yo estoy porque me interesa el impacto que eso puede tener en un colectivo al que hay que atender. Ese es mi driver. Y yo, si desde ahí, además, la empresa, la compañía gana dinero y tal, me parece perfecto. Pero lo que no voy a hacer es hacer un proyecto que no vaya a tener un impacto. Y cuando veo que por cómo se va a hacer o cómo se está orientando o tal, no va a tener el impacto, yo me marcho. Porque si te das cuenta, yo me voy marchando. O sea, ¿no te das cuenta? O sea, esos cambios te vas marchando. O sea, cuando ves que no. ¿Y de aquí te fuiste o te captaron los de Hewlett Packard? No, ahí lo que hubo, es que hubo unas transformaciones dentro de las organizaciones. Esto no viene al caso, no es de interés a la gente, pero bueno, pues estaba el tema de las fusiones entre distintas, cuando KPMG entra en determinadas divisiones, se convierte en otra empresa de Darrington. Las empresas de KPMG tenían una autonomía, digamos, a nivel de país. KPMG tiene una transformación y se constituyen los socios en otras, como hay una gran compañía, pero que a su vez las locales se transforman. Ahí en ese momento yo hago un estudio que me interesó muchísimo hacer, que era sobre la profesión médica en España. Este sí para mí tuvo un valor importantísimo con el colegio con la Federación de Médicos de las Asociaciones Médicas, porque ahí me dio claves de lo que estaba pasando en el sistema sanitario entre los profesionales. Era impresentable, lo comenté el otro día, de que una persona que estaba entrando en la carrera, su interés fuese tener una plaza en la Seguridad Social. Esto no quiero entrar en ello porque ya lo tocamos colateralmente, pero eso fue, y en ese momento yo ya ahí no me sentía, aquello no era lo mismo, pero es que coincide con que me vienen a ver dos personas de Hewlett Packard que llevaban, porque Hewlett Packard era la proveedora de los inicios de la historia clínica electrónica con el InSalud. O sea, el InSalud, fíjate que te estoy hablando, es 2021, las transferencias empezaban, todos los hospitales tenían soluciones que habían sido puestas por Hewlett Packard. Se produce todo el proceso de descentralización y en ese proceso de descentralización hay unos momentos donde cada comunidad autónoma quiere diferenciarse por encima de todo. Y uno de los ámbitos de diferenciación en esos momentos ya empezaba a ser la tecnología. Aquí ya entramos en otra dimensión. ¿Y tú en Hewlett Packard, que estabas en la sede que tienen en la National 6? Sí, ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué contactan conmigo? Claro, yo veía, desde mi perspectiva, que no estaba en Hewlett Packard, a mí me llamaba la atención cómo Hewlett Packard, con ese posicionamiento de mercado, ahora voy a utilizar una terminología más de gestión. Sí, porque Hewlett Packard, aparte de fabricar equipos, también está en el, no, en el tenía software toda la y línea de software y demás, que luego es lo que han dividido y han dejado fuera, pero vamos, la línea de software importante, y en sanidad, por circunstancias de la vida, que yo no viví, pero conocíamos indirectamente, tenía nada más y nada menos que el desarrollo conjuntamente con el InSalud de toda la tecnología, que empezó por los servicios de admisión, etcétera, no tocaba la parte clínica. Esa es la clave. O sea, en los procesos de digitalización se empezó por la parte más administrativa y luego ahí tuvieron un liderazgo la propia enfermería.
Y la propia enfermería, con una persona que conozco mucho, tuvo el liderazgo de sacar lo que era la estación clínica de enfermería. Y estos se adelantaron a la parte médica. La parte médica tenía una complejidad de otra magnitud. Lo digo como, bueno, esto son anécdotas, pero en cualquier caso... Sí, que era la gestión de la enfermería con los pacientes directamente. Claro. Ya estábamos en ese proceso, y hay una serie de temas que indudablemente son muy colaterales a lo que estamos comentando, pero a mí me llamaba la atención de cómo, con ese posicionamiento ya en el mercado, qué pasaba para que Hewlett-Packard no tuviese esa fortaleza de añadir valor a lo que ya tenía, a los desarrollos que tenía, y seguir manteniendo su posicionamiento, con independencia de que entrasen nuevos emergentes. Eso va a pasar siempre. La competencia, además, a determinados niveles buena. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso me contactan. Es decir, esta es la razón. Entonces es una figura que no existía en la compañía, que era, ni en esa ni en otras. Director de Desarrollo Estratégico, claro, para el sector sanitario. Esa figura como tal, es decir, que una persona que no viene para nada del mundo de la tecnología ocupe una posición de ese tipo, ya te hace ver la necesidad teórica que ya empezaba a ver de que en determinados sectores, como que la tecnología no iba a ser el problema, pero había que comprender la lógica de un sector que Hewlett-Packard la comprendía porque llevaba años implantando en la historia. Pero claro, ¿qué pasa a nivel estratégico? Si tú conoces, como no lo conoce ninguna otra organización, los procesos, porque estás digitalizando los que se estaban haciendo, ¿qué es lo que pasa? Que ante una apertura de independencia de ese mercado, de repente te sientes como que estás perdiendo, porque de hecho estás perdiendo batallas. Bueno, sea como sea, ese es el entorno que a mí me toca y que me parecía además coherente y coste-beneficio para el sistema y para la congruencia del sistema, que la compañía que te está haciendo la provisión espabile, mejore, haga lo que tenga que hacer con las nuevas decisiones, pero que el sistema en su conjunto tenga soluciones interoperables, manejables, etcétera, porque es un sistema. No sé si me explico. Claro, eso se traduce en una emergencia, por hacerlo corto, de todas las comunidades autónomas con tecnologías además emergentes y ya una competencia más abierta de mercado. Y ahí cada comunidad ya transferidas, porque ya estamos en el 2003, 2004, estas transferidas hace, bueno, voy a decirlo en un lenguaje fácil, de su capa un sayo. Y era cada uno a ver qué hace más. De aquellos temas viene la situación que tenemos ahora. Es decir, aquello tomó tal giro, cada uno iba haciendo lo que convenía, y además se da otro proceso que a mí me dejaba empatada. Y es que cuando tú ibas como proveedor, como todos, como proveedor con cuál es tu paquete, qué es lo que ofreces al sector sanitario en el ámbito de la digitalización de la historia clínica electrónica, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ya la comunidad autónoma, como ya estábamos hablando de cantidades de dinero importante, el consejero o la consejera de turno jugaba un papel, pero es miembro de un gobierno. Y en ese caso decían, bueno, sí, pero ¿cuál es el valor complementario que da la compañía tecnológica a mi comunidad? Es decir... ¿Valor complementario sinónimo de mordida? No. Contratación de personas del territorio, creación del centro de innovación de no sé qué en la tecnología, que era todo eso. Acuérdate que eso se dispara, donde en cada comunidad autónoma, lo has mencionado antes, quiere tener su centro de investigación, su centro de digitalización, su centro de innovación, su centro de tal. Claro, tú eres un proveedor, como pasaba a todos los proveedores de cualquier situación, y te encuentras incluso que la normativa en cada comunidad autónoma era distinta. Y ahí es un jardín indescriptible, que además es un jardín imposible de contar. Si las empresas eran americanas, por ejemplo, la gente que tenía que rendir cuentas en Europa o en Estados Unidos, esto no era contable, porque es que era un follón. No solamente no era contable a nivel de cómo estaba funcionando el país y las distintas normativas e historias, sino que no era contable económicamente hablando. Porque claro,
En España, en ese momento, la cantidad de dinero que se pagaba por un proyecto podía ser la mitad de la mitad de la mitad que pagaban a la misma compañía en Francia. O sea, no quiero entrar en detalles, pero nosotros, si tú hacías un proyecto que tenía que tener una parte de interoperabilidad de tal, y en España todo era el mismo paquete y el mismo precio, sin embargo en Francia eran dos proyectos distintos, cada uno de ellos con un importe considerable. Entonces, la rendición de cuentas económicas a nivel de, cuando se tiene que hacer el conglomerado, cada empresa según de donde sea, en sus headquarters, pues aquello no encajaba, o sea, había que hacer auténticos encajes de bolillo, tanto dentro de las compañías para su rendición de cuentas internas económicas, como dentro de lo que era el mercado en España y las competencias en precio y las reglas de juego que ahí variaban de una manera importante. Pero bueno, estas anécdotas, lo que yo creo que es de relevancia a efectos de lo que estamos hablando, es lo que ocurre a través de todo el proceso de digitalización, porque esto toca directamente a todas las especialidades, a todos los ámbitos, y toca a los dos aspectos críticos que hemos hablado al inicio de hablar del tema de salud mental. Hemos dicho, la clave está en qué recursos tienes, porque necesitas muchos recursos diversos, con muchos profesionales diversos, en perfecto estado de articulación y conexión. O sea, la coordinación asistencial en todo el sistema sanitario, la primaria, en todo, es absolutamente relevante para garantizar la continuidad de cuidados y la calidad del acto clínico, o sea, que no se rompa, porque si tú en un proceso de un crónico o de un enfermo mental rompes los eslabones, volvemos a empezar, el paciente vuelve a estar en urgencias, todo este proceso. Por eso el tema de la cronicidad lo ha sustituido a salud mental y atención primaria como un problema crítico. Yo digo, ¿qué crítico aquí ahora? Porque era crítico cuando yo llegué a Newcastle, que la asignatura que teníamos en primer año era el desarrollo humano y el envejecimiento. Oiga, pues esto es facilísimo. Usted mira a aquellos países que han tenido que enfrentar el marronazo de una población que crece y tal, mire lo que han hecho, tiene además la ventaja competitiva de que tiene las experiencias de ellos con errores y aciertos, copia, pega y adapta. No era nada nuevo el tema de cómo enfrenta un sistema nacional de salud el problema de la cronicidad. Era nuevo en España, pero para eso lees, estudias, ves lo que funciona, no funciona, pero te vas a encontrar con el factor diferencial, que ellos, a pesar de ser un sistema nacional de salud, por supuesto, tenían un marco jurídico donde podían tomar decisiones que implicaban cambios estructurales de organización, etc. Y tú vas a tener problemas. Y en ese contraste es donde están las limitaciones de nuestros sistemas estructurales versus otros modelos en otros países de referencia, tanto ideológica como de modelo operativo, que no tienen esas limitaciones estructurales desde el marco legal, el marco sindical, tienen esos problemas, pero no tienen estos. Por tanto, el tema de la cronicidad y el tema de todo esto, además de hecho, la gente que aquí se puso como gurú de la cronicidad, hicieron de la cronicidad y daban conferencias, digo, bueno, esto lo sabe porque es lo que lleva diciendo la Organización Mundial de Salud toda la vida, lo que llevan haciendo los ingleses desde hace no sé cuántos años, la experiencia de Holanda con las enfermeras comunitarias, o sea, aquí se convertía en gurú, cualquier persona que hubiésemos viajado y visto lo que pasaba en el mundo podía ser inmediatamente un gurú de esto. Y ahí empieza todo el proceso de digitalización que en sí mismo trae unas dificultades objetivas como en todo proceso de digitalización. Y para mí, entre ellas, algo que me llamaba enormemente la atención era, pero ¿cómo vamos a empezar esto sin tener los fundamentos? Yo aquí, como es ahora en lo que estoy muy centrada personalmente, porque sabes que yo dentro de la Sociedad Española de Informática de la Salud, lo que estoy es liderando, dirigiendo toda una línea de coordinación con todas las sociedades científicas, porque entiendo que el tema de la calidad de los datos, a ver, me explico, sí. De repente tenemos la pandemia, perdona, hago este salto porque si no, no se entiende lo otro. Tenemos la pandemia, y la pandemia lo que pone de manifiesto, que yo lo digo siempre, curiosamente, sale publicado este tema en El País versión inglesa y no española, que yo sepa. Si lo sé, pido disculpas, pero estaba en la inglesa, donde uno de los problemas que identifica que hubo en España
era la falta absolutamente clara y conocida por todos de un sistema de información integrado de salud pública, conjuntamente, que tenía que estar integrado con tal. Y se observó de entrada que no tenías los datos. ¿Me explico? Que no los tenías. Y eso, te digo, sale en El País, en la versión inglesa del País. Y ese momento me lleva a mí a llamar al presidente de la Sociedad de las 6, cuando me pregunta qué quieres hacer, y decir, mira, yo quiero centrarme en el tema de la calidad del dato primario, para que la gente lo entienda, es el dato que registras de entrada, el peso, el tal. Bueno, el dato primario es el dato, la información y la documentación clínica. ¿Por qué? Todavía no había empezado Europa con toda la campaña del espacio de datos europeos ni nada. Estamos al inicio, recién la pandemia, el inicio de los tiempos de todo este proceso. Y ahí empiezo todo un trabajo de coordinación, intento de contacto con las sociedades científicas, que cuando hablaban de este tema te sacaban a la luz la cantidad de problemas que había en la utilización de la historia clínica. Ojo, si tú haces una encuesta ahora mismo, ningún médico, ningún profesional sanitario te va a decir que hay que dejar la historia clínica. Eso es imposible. O sea, en estos momentos el paquete de elementos de valor que te da una historia clínica electrónica es incuestionable. O sea, incuestionable. Otra cosa muy distinta es, analizando técnicamente los criterios de calidad que tiene que tener una historia clínica electrónica en cuanto a usabilidad, puedas tener una variabilidad inmensa, porque para llegar a donde quieres llegar y tienes la posibilidad de llegar, tengas que dar 5 clics o solo 1. O sea, la complejidad y la usabilidad y el diseño de esa historia que sea acorde o no con lo que es la propedéutica médica en el caso de los clínicos o lo que es el registro de enfermería en el caso de enfermería. No sé si te lo consigo transmitir esto con claridad. Perfectamente. Este es el conflicto que se pone de manifiesto. Entonces tenemos por un lado que cuando yo me pongo a hablar con las juntas ejecutivas de todas las sociedades científicas que estábamos, todo esto era videoconferencia y tenemos 80 y tantas sociedades científicas, a ver si me explico la que hay detrás. ¿Por qué lo hacía? Porque yo estaba viendo con toda claridad que la política a su bola, el Sistema Nacional de Salud como sistema haciendo lo que pueda. Recuérdame que te cuente una anécdota sobre esto. Y en paralelo a esto, las sociedades científicas y los profesionales, pues un poco como en stand-by, como que esperas que venga un decreto y te lo resuelva. Cuando que no haya calidad de datos primarios, que no haya calidad de la información, sí es un problema de los profesionales sanitarios. En mi opinión, sí, es nuestro problema. La administración estará como estará, los otros estarán como estarán, es igual, a ti no te exime de tu responsabilidad. Por lo tanto, para mí era importantísimo, o me parecía crítico, el compromiso de todas las sociedades científicas, incluyendo la que en ese momento yo estaba, que es la que tiene la parte de digitalización técnica, el que la pelea, yo digo que es una cruzada por qué pasa con el dato, qué pasa con la información, con la calidad. Una cosa que no me he enterado muy bien. Esto lo haces en el contexto de la sociedad... Ya de la Sociedad Española de Informática de la Salud. ¿Que esa existía desde cuándo? Sí, desde hace muchísimos años. Estaba desde los años 80 o antes. Sociedad Española de Informática. Se llamaba informática, porque entonces no hablaba de digitalización sí, y demás de la salud. Pero ya viene de los 80, ¿no? Sí. O sea, eso y entonces ahí. Esa entidad... ¿Quién la forma? Bueno, ¿Participan empresas? Si corto el tema, méteme ahí y luego que te lo diga. Digo... Son profesionales sanitarios vinculados al Ministerio de Sanidad y a la universidad que en ese momento juntan esfuerzos porque se estaba en el proceso de inicio, lo montan, eso va creciendo y en el momento inicial, que era la parte más tecnológica va tomando más cuerpo que la parte médica, aunque la sociedad era formada y liderada en un principio por un médico interesado en estas cosas y por un informático, con una ligazón indirecta, o sea, de apoyo al Sistema Nacional de Salud en este ámbito. Ese es una sociedad independiente. Es una sociedad científica independiente. Que para que las 80 sociedades a las cuales porque colaborado somos están integrados. No estamos integrados, pero cada sociedad científica aquí va a su bola. Sí. Pero bueno, miento, hay una federación de lo que son las sociedades científicas clínicas y hemos trabajado conjunta, pero en esto se trataba de un alineamiento de todas las sociedades
en torno a un tema... Y os convertisteis en cabeza de ese... Bueno, por la vía de los hechos, vamos. Yo inicio la necesidad de que con respecto a este tema teníamos que estar las sociedades juntas y que había que trabajar a fondo y que no podía quedar al margen cada sociedad en su mundo, la cardio tal, cuando la situación y el problema que se derive de la digitalización de la historia clínica era ya un problema identificado, trabajado, discutido por cada una de las sociedades científicas en su campo, y donde ya empezaban a tener unos requerimientos de información porque llevaban no sé cuántos años ya metiendo datos, pero cuando una persona en un servicio quería hacer uso de esos datos primarios para sacar conclusiones sobre un determinado grupo de pacientes, no podía. Por tanto, ya había un hartazón y un cansancio entre cómo funcionaban determinados software con respecto a la historia clínica y el trabajo sistemático de estoy metiendo datos que luego no puedo sacar, o sacar unos datos es ir a rogar al informático que por favor te saque. Y que en todo este proceso todos los jefes de servicio, para llevar un control de su servicio, o sea, tenías ya la digitalización, la historia clínica, tenían por la tarde que tener en sus Excel a mano los datos, para poder sacar las conclusiones para ellos, para poder utilizar, para poder hacer una presentación en un congreso o tal. O sea, ya había una divergencia, que aquello ya era excesivo con los años de digitalización que ya se llevaban. Y eso, que ahora me has cortado el hilo con lo otro, con las 6 estábamos con el tema de los datos, la información, todavía no teníamos aquí el tema de Bruselas, el tema de los datos, pero da la casualidad que durante ese año estamos haciendo, creo que era el 2021, febrero, yo inicio ese proceso, tenemos la relación con las sociedades, vemos cómo nos comemos este tema, yo desde luego contacto con personas del Ministerio para saber el estado, cómo lo están llevando y tal, y bueno, de lo que se trata es decir, bueno, tenemos que poner blanco sobre negro qué es lo que está pasando. Y ahí el entonces presidente de la Sociedad de Medicina Interna, digo, bueno, ¿cómo nos comemos esto? Y me dice, pues como se come un elefante, cachito a cachito. Dice, ¿por dónde empezamos? Y los dos estábamos de acuerdo que la primera forma era haciendo un análisis de un documento que es clave en el proceso asistencial, que es el informe de alta médica. Ya estábamos observando, y lo han observado muchísimos de los oyentes que puedan, si es que escucha alguien esto, lo habrán observado en cuando te dan un informe de alta, que te dan folios y folios y folios y no sabes dónde está el principio, no sabes dónde está el final, y en muchos casos hay confusión, porque te están poniendo como problema cosas de la historia clínica que no están corregidas o que tú no has tenido o que has tenido y ya no son. Sí, eso, apretar la tecla burocráticamente. Mucho copia-pega, pero no porque la gente tontamente quiera, sino por el propio diseño de las herramientas, los tiempos, es decir, por las razones que sea. Y eso es una de las cosas que presentamos en la Real Academia de Medicina en el mes de noviembre, que es el resultado de esa primera... ¿Que vais a presentar? Vamos a presentar, sí. Es la primera cata que hacemos, una cata que en sí mismo ya tiene su historia como para contarla, porque es una muestra de la enorme dificultad que hay en el sistema para acceder a los datos, que nos liga a un diagnóstico que yo claramente lo tengo hecho, que es la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Porque cuando tú en una organización tienes que rendir cuenta, te importan los datos. Cuando no quieres o no puedes rendir cuentas, el dato no es tan relevante. Y esto, como lo hemos tocado antes, no lo toco ahora. Entonces, todo el proceso en Hewlett Packard se centra en esto, y eso a mí me permite también, te decía antes, cuando estaba en KPMG con los procesos, entras en un nivel, profundizas en un nivel de conocimiento de la organización, y cuando entras en la implantación de historias clínicas, entras en un nivel muchísimo más profundo. ¿Me explico? Porque ya, claro, tú date cuenta que tienes que convertir todas las decisiones clínicas, todos los actos médicos y todos los procesos en códigos. Te puedes imaginar el nivel de precisión que hace falta y los altos riesgos que hay. Entonces, sin entrar en estos detalles que no son relevantes en este momento, solo no sé si aquí dime, paréntesis... que como me saques voy a perder el hilo. Dime, que estamos bien. Pero en esto de codificación, yo creo que aquí estaría bien que mencionases esta... Igual, ¿eh? A ver, ¿con qué me provocas? Una cosa de lo que hemos hablado estos días respecto a la normalización de la terminología en español. Voy a hablar, sí. Esto te agradezco que lo digas porque al menos como país creo que es algo que es importante. Vamos a ver,
cuando... Que a la hora de... El principal problema que hay en cuestiones técnicas es la interoperabilidad. Lo que en su momento, hace años, en la prehistoria de las cuestiones, eran los thesaurus, o palabras clave, criterios tal, que eso quedó superado por la propia realidad, porque las bases de datos y los centros de documentación que se basaban en thesaurus y tal, pues cuando llegó el SIDA, por decir una cosa, pues no lo tenían en sus thesaurus. Sí, tenían que meter... Bien. No, y entonces, como ya nos entendemos, déjalo ahí un momento, porque es absolutamente interesante el que lo toquemos, pero quería cerrar un poco porque estos son procesos que se están dando en simultáneo, ¿vale? Sí. Estamos en el proceso de digitalización, de la complejidad que tiene, de la situación de los profesionales con un esfuerzo ímprobo a adaptarse a una herramienta. Podemos hablar sobre estos procesos horas y horas que están fuera de contexto, pero que dan de sí y que es de lo que hablamos en otros foros como temas críticos. Y llega un momento donde estamos con el tema de los datos, nosotros, pero a finales del año 2021, creo que era, empieza y entra a saco la decisión en Europa de generar el espacio europeo de datos. Claro, nosotros no hemos hablado de nada de esto, pero quiero decir que en paralelo no hace falta decir que toda la industria de la inteligencia artificial estaba ya disparada. No la hemos tocado, no vamos a entrar, pero estaba disparada. El dato como petróleo del futuro ya es tema de título de libros, o sea, ya esto estaba a todo trapo. Y en Europa la regulación. Esto sí, pero hay que regular, esto sí, pero hay que regular. Sin entrar para nada en la dialéctica de que hay que regular o no, lo cierto es que el mercado avanza y no avanza en Europa. Porque está hiperregulada. No me digas nada, no me entretengas, sí. que lo decida la gente que nos escucha, si está hiperregulada o no. Bien. El hecho objetivo es que Europa pierde paso en todo lo que estaba estallando en otros sitios a unas velocidades verdaderamente espectaculares. Inmediatamente se toma la decisión de entrar en el espacio europeo de datos e inmediatamente se exige a los países y se invierte una cantidad espectacular de dinero para entrar en el tema de la inteligencia artificial y en el tema de los datos a nivel nacional de cada país. De repente nos encontramos a finales, no sé si ya es del 2022-2021, ya no me acuerdo, perdona, pero es que sabes que esto de las fechas ya llega un momento, me bailan, pero en un momento determinado toca el tema del ministerio, toca el área de sanidad, con un secretario, con una persona que estaba llevando en ese momento el servicio dentro del Ministerio de Sanidad, una persona enormemente competente como técnico, Juan Ferrando, y además, no sé si en ese momento no, van y le nombran efectivamente secretario de Estado para el tema de salud digital. Una persona muy vinculada a la SEI, una persona que desde luego sí sabía lo que había que hacer desde la perspectiva desde la que él hablaba, que es la tecnología. Pero ¿qué ocurre? Que entramos ahí y de repente nos encontramos que España, como Sistema Nacional de Salud, no tenemos una estrategia digital de salud. No la tenemos. A ver, yo esto lo digo y al que nos escucha dirá, bueno, vale, es un documento. Cuidado. Es decir, como por dónde empieza una casa. No pasa nada. Tenemos la habilidad y el conocimiento para en 3 meses hacer una estrategia digital de salud. Y encima meridianamente bien hecha en cuanto a sus términos generales y tal, no en cuanto a la infraestructura que se supone desencadena posteriormente y que llevaba desencadenándose en otros países desde hace tiempo. Se hace rápidamente un marco de estrategia digital de salud, es verdad, y el conocimiento de Juan Fernando en esto fue absolutamente decisivo, y entramos ya en el tema de los planes europeos, del dinero europeo, de los fondos europeos, en todo este ámbito, ¿de acuerdo? Con lo cual, y de repente, en ese contexto ocurren 2 cosas. Una a nivel nacional. Habíamos dicho cómo teníamos el jardín, las comunidades autónomas, cómo se coordinan o no se coordinan en función de los criterios, pero de repente y por primera vez en mucho tiempo hay dinero, viene de Europa y Europa se lo da ¿a quién? Al Sistema Nacional de Salud, al Ministerio, para que organice esto. Como hay dinero,
Esto es una cosa mía, que me perdone el que no lo piense así, pero lo tengo más claro que el agua. Como hay dinero, actúa como una barra de catalización. A lo mejor, pensando bien, ayudando a mucha gente que ya era plenamente consciente de que este jardín de dispersos no nos estaba llevando porque ya nadie daba abasto. Ya nadie daba abasto. O sea, y a lo mejor eso es que llegó en el momento oportuno para que catalizase no solo el interés económico, sino la necesidad objetiva de que no podíamos seguir en este jardín de cada uno tira millas a su bola, haciendo acuerdos con Europa, haciendo acuerdos. Sea como sea, el caso es que llega el dinero, la barra de catalización la tiene el Ministerio y de repente todo el mundo descubre que todos juntos resulta que hacemos cosas más interesantes, lo cual es muy interesante sociológicamente analizarlo. Y esa es la situación que en estos momentos tenemos encima de la mesa. Es decir, estamos operando en un marco de colaboración entre las distintas comunidades autónomas, con unos fondos, con grupos de trabajo sobre determinadas áreas, con un liderazgo importante del Ministerio y un compromiso real de las comunidades autónomas, en tanto en cuanto, insisto, está habiendo una serie de fondos y dinero para hacer programas que llaman horizontales, de interés compartido para todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Vuelvo al inicio de la pandemia. Si nosotros nos damos cuenta, cuando te he dicho lo del país, saca lo del tema del sistema de información, que no, cuando te digo esto, ¿qué estaba pasando en el Ministerio de Sanidad? Se acababa de nombrar a un ministro. Cuando hay un nombramiento de un ministro, que es el catalán, y ya acaba de llegar. Yo soy muy operativa, vamos a visualizar, un ministro llega y tiene un despacho, ¿no correcto? Y en ese despacho tiene sus muebles, tienes que nombrar, esto es una ubicación, físicamente hay un tiempo que te estás ubicando. Pero a los 2 meses se le nombra a Pablo Iglesias como vicepresidente, creo que era el cargo, y le dan toda una serie de competencias. ¿Y dónde se le instala? En el edificio del Ministerio de Sanidad. Y claro, él tiene un cargo superior, tiene un área, supongo que habrá alguna discusión sobre qué despacho es el que corresponde a cada cual, pero se produce algo de un simbolismo brutal. Si tú coges una foto del edificio del Ministerio de Sanidad, el que está enfrente del Jardín Botánico, al lado de Comisiones Obreras, en Madrid, o sea, en Recoletos. El edificio del sindicatos del franquismo. Exacto. Si tú coges el tema del Ministerio y ves una foto, ves que está en unas letras de estas, no de plata, pero bonitas, y pone Ministerio de Sanidad y Consumo. Pasa un mes y ves que se han quitado las letras y que hay una pancarta, y en esa pancarta pone ministerio, no es que ya ni me acuerdo cómo se llamaba su ministerio, me dice Consejería de no sé cuántos, Ministerio de Salud de la Mujer, de no sé qué, y uno más es el Ministerio de Sanidad. ¿Me explico? El que quiera entender, que entienda, porque ahí acuérdate que tenemos vídeos que salieron de Pablo Iglesias entrando en el ministerio, hablando con los conserjes, con tal, se estaba haciendo una redistribución de recursos y potencialmente también de recursos informáticos, con lo que eso hubiese supuesto. Bueno, afortunadamente, fíjate lo que voy a decir, la pandemia hace entrada, porque es ahí. Y en ese momento ya las tonterías no dan para tanto. Y entonces lo que hay de sanidad tiene que funcionar como sea, con el título en grande o el título en pequeño. Y claro, y el sistema de información ahí también es clave. Y ya pasa a ser mascarilla. Bueno, eso ya estamos con tus flujos que no me pienso arrastrar por ahí, porque si no perdemos el hilo de lo que tiene que ser. Entonces, en ese contexto, claro, las situaciones de impacto, el sistema de información empieza a hacer una pieza crítica, empezamos a ver las lagunas en el sistema de información de salud pública y en todo lo demás. Con lo cual, ese problema que habíamos identificado, que ya identificamos, se pone de manifiesto, con la pandemia, que se hace eco de esto, el tema del país, porque lo del país es después de este cambio ministerial, eso es del año antes del inicio de la pandemia,
pues empieza a frenar ímpetus y a que, digamos, el Ministerio de Sanidad entre en su área, en competencia directa con las comunidades autónomas, como ya sabemos. Este jardín lo hemos vivido todos y hace poco, no hace falta entrar en él y eso requiere sus análisis como sea. La situación, el resultado de todo este proceso es ese plan que luego se ponen con el plan de reconversión, resiliencia y no sé cuántos, como lo llaman, y en ese totum revolutum de temas empieza a haber fondos de ¿cómo se llamaba? Generation, de todos estos, Next Generation. Entonces empieza a haber ya toda una serie de dinero circulando, viniendo de donde viniese, que luego ya en el momento que te estoy diciendo confluye con la parte de dinero relacionada, de fondos, perdón, que vienen de la Comunidad Europea. En ese momento de bonanza, que estamos en esto, es decir, estamos en el tiempo presente, lo que tenemos es unos avances que pueden ser importantes, pero que tenemos en esa visión ya integrada del sistema, tenemos unos desafíos de un carácter que no es tecnológico, porque a estas alturas los sistemas y los problemas no son tecnológicos, son organizativos, son instrumentales, son de metodología, de formación, de hacer las cosas bien hechas. Porque y de transparencia. Bueno, de transparencia... Aunque, no digo, porque se abusa de la supuesta transparencia, pero luego en realidad no se facilitan los mecanismos para acceder a esa transparencia. No, yo sí tengo que hacer un diagnóstico en estos momentos de la parte, no, la transparencia no hay. No hay. O sea, no hay transparencia. Transparencia además como sistemática, no es decir que en una comunidad autónoma o en un grupo tal haya un grupo de gente y sacan una serie de datos. Esto, a ver, cuando hablamos en sí, no, estamos hablando de gradientes, esto tiene que quedar claro, pero sistémica no la hay. O sea, yo mi tema, por ejemplo, continuamente cuando hablo, digo, no, es que a mí no me interesa, hablo a mí como, pero no por mi persona, sino por lo que entiendo que hay que hacer, no quiero saber, o sea, me parece relevante para el hospital, un hospital concreto que analice la calidad de sus informes de alta, pero esa no es la dimensión desde la que yo estoy hablando. A mí lo que me interesa saber es cómo el Sistema Nacional de Salud, como sistema, tiene articulados los procesos de definición de estándares, auditorías sistemáticas, controles de calidad sistemáticos, como sistema. Eso no quita que si los vascos aquí hacen tal cosa, que si los otros, porque eso ya es tal jardín que si alguien nos mira como país y quiere hacer una identificación de qué está pasando a todos los niveles, qué está pasando en la salud mental, qué está pasando en no sé dónde. Tú tienes muchos datos que son datos agregados, que son medias, que es la información de la que dispone y muy bien articulada, como dije al principio, el Ministerio. Lo que hay en el Ministerio, que hace, y claro que hay información para tomar decisiones, que no haya confusión, pero lo que sabemos que no hay es, bueno, ¿y este dato es válido o no es válido? ¿Me entiendes? Pues no lo sabemos. O cómo, a ver, aquí hay un tema clave. Si nosotros hacemos un análisis comparado con cualquier otro país, que lo tengamos como referencia, por ejemplo, en salud mental, Finlandia es una referencia, ¿vale? Por distintas razones, Finlandia es una referencia. Si nosotros hacemos un análisis comparado y decimos, vamos a ver, ¿cómo ha abordado esto aquellos países que fueron líderes en su inicio? Me da igual sea el Reino Unido, Australia, en algunas cosas Estados Unidos, porque has nombrado algo que no hemos comentado en el curso de la conversación y que afecta mucho a la salud mental, que es cómo empieza la clasificación de las enfermedades, que es decir, que aquí empiezan en Estados Unidos por las razones que hemos dicho, y en el caso de salud mental tenemos dos elementos, la CIE, que la hace la Organización Mundial de la Salud, en el momento clave, cuando ya hay que clasificar o es necesario la formalización y la clasificación de enfermedades, y el DSM-3, el 2, el 5, cómo se van incluyendo en la clasificación de enfermedades mentales, y es parte de la crítica que se hace al DSM-5, que es el último, qué se hace por la cantidad de procesos que están introducidos, si son o no son enfermedades mentales. Lleva lo que tú comentabas antes sobre cómo categorizas o no una enfermedad mental. Pero toda esa información ya es electrónica, toda esa información ya forma parte de todo lo que es la digitalización de los procesos diagnósticos.
¿Me explico? Y en algunos sitios en los costes y en el análisis de gastos. O sea, quiero decir que la identificación de las patologías, su clasificación, tiene consecuencias en estudios comparados, en estudios de costes, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos operando dentro del sistema. Entonces ahí es clave cómo está clasificado. Entonces tú puedes mirar, decir, pero bueno, ¿esto cómo lo hicieron los australianos? Pero es que decir Australia es decir también Inglaterra, porque se comunican y se aprovechan de los estudios de unos y de otros. Digo, bueno, vamos a ver, si yo cuando estaba en papel, en Inglaterra estaba la historia clínica en papel y había una preocupación enorme por la identificación de la persona y por la historia clínica como tal en papel, luego de ahí lo primero que se entra es en el diccionario semántico del National Health Service, es decir, parte clínica, parte de gestión. ¿Qué significa una primera visita o tal? ¿Qué es lo que nosotros hicimos con el ¿cómo se llama? Con el código de enfermedades que hicimos, el CMBD, que nos salió buenísimo, pero que era esto, comparativamente a aquello. Y se empieza con los diccionarios semánticos. Y se empieza con la interoperabilidad semántica. Y la interoperabilidad tiene dos niveles, tú bien sabes, que es el lenguaje tecnológico con el cual se entienden las estructuras, la tecnología, y el semántico, que es la utilización del lenguaje. Y nosotros arrancamos todo esto a pelo. Se empezó por la administración, donde el CMBD era lo que había, y el CMBD era una estructuración de esto. Claro, cuando miro retrospectivamente, digo, es que nos hemos plantado en una digitalización de todo el sistema sanitario con un nivel altísimo de digitalización y realmente o hemos sido muy listos o los británicos han sido tontos y se han gastado un dinero en cosas innecesarias. Pero desde luego el pathway, el camino seguido metodológicamente no se ha correspondido. Situación curiosa en paralelo, que me has dicho que lo mencione. Resulta que cuando yo estaba en Hewlett Packard y preocupadísima por el tema de los diccionarios semánticos y todo esto, contacto con la Real Academia de Medicina porque sabía que estaban trabajando con un diccionario médico. ¿Por qué? Estaban trabajando porque ellos ya observaban una degradación del lenguaje clínico en la práctica clínica. Entonces vieron la necesidad... En español, y entraron en esto. Bueno, pasó el tiempo, el tema lo tenían en una tecnología que no era aplicable porque la idea que podían tener es si incluimos el diccionario semántico en las historias clínicas electrónicas, probablemente era pues como un Google corrector, ¿no? Si un médico va y dice, lo de la tripa, dice, no, hombre, dolor en epigastrio, no sé cuántos, y te daban opciones de corrección. Bueno, ahí tenemos un acto en la Real Academia que financia Hewlett Packard conjuntamente con Accenture, porque éramos los dos médicos, el de Accenture y yo, y teníamos claro que eso era importante para la clínica. Tenemos el acto, yo ya ahí la cosa sigue su rumbo, no vuelvo a tener contacto, pero ahora vuelvo a contactar con la Real Academia de Medicina y para mi gran sorpresa, en estos años y con un trabajo ímprobo a pedal, pero un trabajo ímprobo, con todas las reales academias de medicina hispanoamericanas. O sea, todas las academias volcadas en generar el diccionario semántico en lengua, o sea, en español. Sí. En español con todas las variantes, es decir, con todas las variantes porque las cosas no se llaman igual, un dolor de tripas aquí que en Chile, que en Argentina, o sea, hay un lenguaje que se transforma. Claro, yo cuando he visto esto hace menos de un mes, hace nada, antes de venir aquí, cuando yo veo esto me quedo empatada. Una pregunta. Dime. ¿Y las variantes semánticas, el referente luego a efectos de la codificación tecnológica, es en español o es numérico? El código. Pero es que esto ahora ya el lenguaje da igual. No, pero ¿cómo no se vincula? Bueno, sí se vincula, claro. Y esto te lo explica mejor un informático de cómo va. Por eso yo la última reunión la tuve con un informático, con Carlos Gallego, ¿sabes? Y estuvimos los dos viendo las dimensiones de esto y él vio la parte tecnológica para ver en estos momentos qué se puede hacer. Una vez que ese trabajo está hecho y tal y como está hecho, lo traduces en un momento en España al catalán, al euskera, al que quieras y a otros idiomas inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Porque en todos estos años, en todo este recorrido que hemos hecho a una velocidad impresionante, una de las cosas que yo he vivido es cómo se han ido generando
todos los códigos de lenguaje, por ejemplo, con SNOMED, es decir, la internacionalización de las semánticas clínicas y demás para que sean interoperables. Esto yo lo he vivido en primera magnitud. O sea, y como he podido vivir en primera división, como he podido vivir, por ejemplo, cuando nosotros estábamos aquí, estaba yo todavía en el instituto, y yo fui al primer congreso que hubo en San Francisco del HIMSS, que yo encontré a una Alemania, a mí por ahí, aquello era una feria, era impresionante lo que había, y entonces el tema era la reproducción, el lenguaje hablado. Era cómo, ¿por qué? Porque los médicos en Estados Unidos no escribían los informes, o sea, los dictaban, la mayor parte los dictaban, y luego en la India hacían la transcripción. O sea, ese era el sistema que había. Y entonces la voz y el tratamiento de la voz era el elemento emergente donde estaba todo el debate en Estados Unidos, cómo incorporar la voz, las pruebas de voz, todas las sesiones eran sobre esto, sobre esto, sobre esto, y sobre el tema de operaciones y la digitalización y automatización de los procesos. O sea, ese era el momento en esa década. Claro, en estos momentos el tema ha cambiado completamente y la inteligencia artificial generativa permite con herramientas como el diccionario semántico hacerlo, pero lo que hemos tenido hasta ahora ha venido fundamentalmente de Estados Unidos, ha venido SNOMED, que es la interoperabilidad con SNOMED, que es lo que en Europa SNOMED monta un club de países en el que yo también ahí tuve un punto de conexión, y Carlos Gallego también, por otro lado, de esas conexiones colaterales que haces con las personas que en un momento les van a llevar eso encima y no saben ni de lo que le están hablando, y de asegurarte decir, como esto te llegue, di que sí, porque España tiene que estar ahí, porque no teníamos otra relación de código. ¿Qué ocurre? Que cuando las Reales Academias han entrado en el tema semántico, se dan cuenta de las lagunas que SNOMED tiene para los países hispanos, con lo cual, pero a la vez lo han hecho interoperable con SNOMED, con la ICD-10. ¿Qué significa esto? Que tienen una herramienta con un potencial que, si tiene ahora mismo una transformación tecnológica para que se pueda utilizar como referente semántico, va a dar un salto cualitativo, porque ahora lo único que pueden hacer es utilizarlo como si entras en la RAE. Sí. Y claro, un médico no va a estar viendo un paciente y entrando en la RAE de su segmento para ver qué significa tal epílogo. Lo que es curioso es el divorcio entre la RAE, que se supone que limpia, fija, da esplendor y que tiene el diccionario de la lengua española, cuando luego hace aguas por todas partes cuando se meten diccionarios, cuando quiere compararse con los diccionarios geológicos o con los diccionarios botánicos o con los diccionarios médicos. Pero fíjate, Gustavo, que en el fondo... Digo, para bajarles la pedantería a los literatos. Bueno, eso ya, o sea, que conste a los oyentes que eso es cosa de él, eso es cosa de él. Como yo digo, a los individuos de la Real Academia Española, porque son individuos, ellos se definen pero a sí lo mismos que así. Sí que es cierto es que en la última reunión que tuve dentro de la RAE, su tema era, es que no podemos más, porque nosotros no tenemos recursos, tienen financiadores y tal, en la Real Academia de Medicina. De Medicina, escucha. Sí. Pero claro, tienen financiadores de cosas, ¿no? Pero no, claro, y te das cuenta, y a mí me salió del alma ese espíritu de gestión que tiene uno de decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué las Reales Academias de Medicina o esta Real Academia de Medicina no está a la altura de la...? Claro, te das cuenta de que nuestro país es un país que, por razones que se analicen en otro contexto, no genera estructura. Es decir, tienes un montón de gente brillante en sus núcleos, intentando sobrevivir dentro de sus reglas, o sea, en su caja. Es impresionante. Yo creo que aquí hay elementos que podemos analizar desde muchas perspectivas. ¿Por qué se da esto? Que es muy fácil notar que no se da en el entorno anglosajón, en lo que yo conozco. O sea, es lo que te decía, o sea, llega una becaria que no es nadie en un departamento y de repente te encuentras que estás en esto, que te mandas a Amware y que te relacionan con gente porque ellos no saben de esto, pero te mandan con el que sabe. Ese fluir que tiene, yo creo, mucho que ver con los sectores, desde el punto de vista que estoy hablando, muy profesionalizados, donde que luego están los lobbies de quién dice quién. O sea, aquí va a haber barreras por todas partes, pero lo que yo he observado es el problema que hay para generar estructura. Me explico. Un gerente de hospital, o yo estoy harta de vivir esto,
Yo llego a una organización y lo primero que hago, pero las primeras 24 horas, es qué ha pasado con esta institución antes de que yo llegase. Porque la institución tiene vida propia, y los profesionales que trabajan en esa institución tienen esa memoria, es lo que ellos han vivido. ¿Cómo va a llegar un ovni que viene de fuera al día siguiente a contarles qué van a hacer, qué no van a hacer, dejar de hacer, y que no se ha preocupado en tener un mínimo de interés? ¿Qué estaba haciendo esta gente? ¿Por dónde iba la política? A mí eso me ha desesperado siempre. O sea, cada organización que he ido, lo primero es decir, ¿pero qué estaba pasando aquí? ¿Dónde estaba este centro, este hospital? Me pasó en San Pedro cuando llegué, decir, ¿pero qué es lo que pasa aquí? San Pedro es el de La Rioja. El de La Rioja. Porque no hemos dicho, no bueno, hemos hablado, lo dijimos el primer día que estuviste 2 o 3 años, ¿no? Claro, te das cuenta que todos los profesionales tienen una historia y no se convierte en estructura. Y en esto vuelvo a lo de las Reales Academias. Es decir, claro, si una determinada Real Academia está en un determinado lobby, en un momento determinado, y ya tiene unos engranajes y un funcionamiento, ese funcionamiento a su bola crece. Si otra no, por otra razón, cada una metida en su ámbito, en su mundo, pero exactamente igual que cada hospital y cada gerente que llega pues quiere inventarse la pólvora. Con lo cual no generamos esas estructuras donde dices, hemos llegado a un nivel de gestión del hospital, este hospital es nivel 1, esto ha quedado pendiente, vamos a nivel 2, esto fue un error, lo voy a corregir. Eso no ocurre. No ocurre, como siempre, depende del gerente que llegue, pero cuando algo depende de tantas variables, de la personalidad del que llega, sea médico, sea tal, es que no tienes el sistema articulado. No sé si esto tiene sentido para ti. O sea, la articulación de las instituciones es algo que está por encima de los distintos sujetos que vamos utilizando los puestos y que vamos estando en cada momento. Esa es la historia de ese colectivo que en el caso de la sanidad está siendo atendido por este conjunto de médicos. Si tú quieres una atención primaria relacionada con una persona y tú puedes cambiar de médico de primaria, te lo cambian y ni te informan ni te enteras, y cuando vas a ver a tu médico con el que ya has tenido 2 reuniones te encuentras que hay otro y no sabes qué tal, tú date cuenta del impacto que eso tiene. Porque si a lo mejor le escribes una cartita o una notificación y le dice, fulanita de tal, le informo que su médico tal ha cambiado por estas razones, lamento las disculpas, espero que con el médico, simplemente eso, tú ya vas a tu médico de atención primaria sabiendo lo que te vas a encontrar. Ese cuidado de la institución con vida por encima del que ocupa el puesto, no está. No está, yo no lo veo, y así tenemos las áreas que no, y ¿dónde está? Triunfan. Entonces, en noviembre, es para cerrar, en noviembre, lo que se va a celebrar en noviembre, ¿qué es? No, lo que celebramos en noviembre organizado por la Asociación de por las sociedades, por las academias, científicas. No. A ver. Es lo que hemos hecho las sociedades científicas en torno al estudio de la situación de los informes de alta en la sanidad. O sea, vamos a hacer la presentación de un estudio. Empezáis por ahí, con los informes de alta. Sí, hemos empezado por ahí. Y en ese contexto estarán todas las sociedades científicas y nos acoge la Real Academia de Medicina. Y en la calle Arrieta. Sí, y en ese acogimiento, en ese utilizar sus espacios, porque nos parece el más apropiado, tenemos el elemento sorprendente de algo que entendemos que tiene un valor en el área que estamos trabajando, que son los datos, la calidad de los datos y demás, y que intentamos que ver qué se puede hacer con esto que aporte todavía más valor a esa calidad de los datos, a esos diccionarios semánticos que tienen que nutrir la calidad de los datos en el sector sanitario. O sea, esto es un poco el arrope de toda esta situación. Es un llegar a un tipo ya de asuntos interesantísimo después de toda la evolución que hemos traído. Claro, aquí, por ejemplo, en estos, ¿cómo se articula de alguna manera el
código 5 yankee de enfermedades con esto, o sea, no, es casi imposible eso, ¿no? ¿A qué código 5? No, el MPI 5 es el DSM. El DSMI. No, nosotros estamos, toda Europa está utilizando, eso se está utilizando todo. Sí, pero... Claro, que es la clasificación de enfermedades. Eso pero no tiene nada que ver la clasificación. ¿Cómo se articula? Con el diccionario. Y con la inteligencia artificial para estos efectos. Bueno, esto no tiene el más mínimo problema. Es decir, tú tienes, todo lo que son los códigos de enfermedades están perfectamente digitalizados, perfectamente normalizados y son perfectamente interoperables. Tecnológicamente, eso sí, pero digo, vamos a ver, las discusiones que aquí hemos tenido en alguna intervención sobre las evoluciones de esas clasificaciones con sus componentes ideológicos. Bueno, pero esa es otra dimensión. A ver, sí, pero es que eso afecta a todo. Pero vamos a ver, los códigos que hay son los códigos que hay. O sea, a unos les puede parecer excesivos, a otro cuarto y mitad, da igual. O sea, el mundo... Es la norma obligada. Exacto, obligada o para entenderse. Es decir, el mundo, cuando está haciendo diagnósticos clínicos o tal, los diagnósticos clínicos que se están utilizando son las distintas normalizaciones que hay, y tienes la ICD-10 de la OMS, tiene los DSM en sus distintas ediciones, se van corrigiendo sistemáticamente, tienen conjuntos de profesionales que los están revisando sistemáticamente y tienen sus puntos negros, sus puntos blancos, sus carencias o sus excesos. Por ejemplo, en alguna de las revisiones que se hizo del DSM, del diagnóstico de enfermedades mentales, se vieron determinados desvíos y eso se corrige porque está continuamente revisándose por grupos de expertos. Otra cosa distinta es cuando el debate se convierte en qué es o qué no es la salud mental y qué es o no es el tener un diagnóstico. Bueno, pues es lo que cada paciente en cada momento tenga. Me explico. Desde el punto de vista de lo que es la identificación de patologías y, por tanto, cuál es el diagnóstico y cómo lo ligas a un tratamiento con las perversiones que eso pueda tener o no tener, es cómo se va a hacer la categoría o el diagnóstico de lo que quiera que le pase al sujeto que le pase. El uso de los fármacos depende del sujeto. Si el sujeto entiende que hay un abuso en esto y hay un abuso de fármacos, que pruebe a estar vivo y vivir sin el fármaco, o utilizando otro tipo de opciones alternativas. Es decir, tú tienes un trastorno... Eso dependería que el sujeto esté poco iniciado en el uso de fármacos o que ya sea dependiente, prácticamente imposible de absolutamente, ¿no? Claro. Pero nadie, a ver, el proceso es un proceso donde está el individuo con una experiencia, donde ha tenido los positivos y negativos de una evaluación de procesos de fármacos con abuso o desabuso, porque lo que estamos diciendo es que está habiendo un abuso real del consumo de medicamentos en general y de psicofármacos en particular. ¿Qué? No, que estamos trasladando al individuo esa responsabilidad, cuando en muchos casos el individuo ni se entera. No, que te digo, que el individuo... No, ni se entera porque le dan la medicación. Que el individuo que lo recibe, es decir, el individuo que recibe, cuando tú recibes un fármaco y tú te tomas un fármaco, estás en una situación en la que tu propio análisis coste-beneficio, funcionando al nivel que funcione, te lleva a tomarlo o no tomarlo. Yo digo, si cualquiera de nosotros, en un fármaco cualquiera, leemos la prescripción, todo lo que pone, tiramos a la basura cualquier fármaco, porque entramos en estado de pánico. Nos pasa a todos. Y entre nosotros, yo como clínico digo, pero si es que he leído y esto tiene una influencia, respuesta, pero Lola, ¿cómo se te ocurre leer el prospecto? ¿Por qué? Porque se está cubriendo las propias farmacéuticas y te ponen unas situaciones que dices, madre mía, ¿yo cómo me tomo esto? Pero es que dejas de tomarte una aspirina. Da igual, esto es dato. Tienes una industria, se tiene que proteger de determinadas cosas, te hace un prospecto con toda una serie de contraindicaciones. Tú llegas a un sujeto que efectivamente se lo ponen para que se entere, es como el consentimiento informado. Al sujeto que ya le consideras un cliente, le informas de todo, con lo cual tú eres un paciente que estás con un problemón, te están contando lo que te puede pasar y ¿qué le dices al médico? Si la alternativa que hay es que usted ya no va a poder seguir tal. Mire, por favor, le ruego no me lo cuente. Vamos a ello y que sea lo que yo quiera. No sé si me entiendes por qué, porque es que si no entras en un estado de pánico. Yo me río mucho cuando me toca cualquier cosa de que digo, pero tú te has leído lo que ponéis en el consentimiento, y dicen, hola, pero claro, y es que puede ocurrir. Digo, ya, pero desde luego el paciente va absolutamente aterrorizado por la versión A o por la versión B. Esto tiene que ver con todo el proceso de poner paciente como cliente,
libre y con derecho a ser informado, que como yo digo, oye, hay personas que como les digas que tienen tal, de verdad pueden entrar en una situación de pánico, pero ese problema se lo largan al médico, que tiene que tomar la decisión en un primer momento de informo o no, conociendo a lo mejor que ese paciente en concreto, informándoselo sobre eso y se lo está diciendo la familia, va a entrar en pánico y eso va a tener más riesgo. Ahora ya no tiene ni el margen, se lo tiene que decir porque se lo tiene que decir, porque si ocurre algo, la familia luego puede llevar, luego ya es, tú fíjate cómo se va haciendo el desplazamiento del marronazo, o sea, es hasta quien toca, al médico que está sentado en una silla, eso lo tiene encima, por tanto, consentimiento informado, tómate el fármaco, tómate la prescripción. A la hora de la verdad, tú es verdad que tienes en una sociedad donde la salud como concepto y que cada palo aguante su vela, ¿vale? Es absolutamente macro, donde te has convertido a la persona o al paciente, te gusta más llamarlo usuario, cliente o como le quieras llamar, donde eso ha supuesto una transformación brutal en el mercado de la salud y en el mercado de la carne, y que te viene a hablar desde ese posicionamiento. Y entonces tú, como legalmente eres muy guay y quieres que los derechos estén garantizados, estos los que hay y los que pueda haber en un futuro, le cuentas a esa persona que tiene derecho a saber absolutamente todo y se le va a contar absolutamente todo. Entonces tú vas y se lo cuentas. El impacto que esto tenga en el paciente o no, pues eso ya de que ya, porque si no se lo cuentas y algún familiar o alguien entiende que eso no se le contó, para eso tienes los abogados que en Estados Unidos lleva, se judicializa el tema. O lo cual, médico practicando, desde luego, tiene que agarrarse los cientos, pero de una manera clarísima. Tienes, por otro lado, el diagnóstico de la situación actual en salud mental y es no hay profesionales. A ver, ¿qué parte de la frase cuando se habla de eso dice no hay profesionales? Y la pregunta es ¿por qué no hay profesionales? La respuesta tienes que hacerla desde un análisis del sistema. ¿Por qué en Europa, en España, no sé cuántos, no hay profesionales de este tipo? Las causas que vas a tener es cómo se les reconoce, cómo se les financia, cómo se les paga, cómo se les evalúa. ¿Me explico? Se dice, en Estados Unidos ganan, sí, pero están asfixiados de auditorías. No digo ni que sea bueno o malo, sino que la causa por la que las demografías profesionales se van transformando tienen cosas que tienen mucho que ver con el vivir del profesional. No sé si coincides conmigo. ¿Qué haces, qué no haces, cuánto cobras, cuánto no cobras? En cualquier segmento... Lo que hablábamos de los dermatólogos del mismo. Claro, en cualquier profesión. Esto es lo que hay. O sea, a lo mejor a muchas personas, sobre todo a una determinada generación, le parecía genial hacer psicología, pues porque, psicología o medicina, como te he dicho antes, pues porque yo me quiero quedar en mi pueblo, en mi comunidad autónoma y en mi pueblo, y quiero un puesto que me dé seguridad. Bueno, pues que chico, pues es lo que hemos creado generaciones de personas que en su aspiración vital o profesional pesa mucho más quiero ser funcionario en este sentido que estamos hablando. Bueno, chico, esta es la pregunta. O sea, no es un problema de no hay médicos como si el hecho de que no haya médicos es producto de que ha pasado un meteorito. La gente va eligiendo y la gente elige profesiones en función de qué valor real, económico, de interés, de libertad o de seguridad le dan las distintas profesiones en su vida. Amén aparte de las vocaciones que se dan en todo contexto. ¿Me explico? O sea, antes los informáticos no, y ahora tienes que los analistas de datos, a quien quiera en esta generación hacer algo en el futuro, que se haga analista de datos, porque pueden cobrar lo que quieran, porque no hay analistas de datos, hay pocos, y se los está llevando Estados Unidos o los países que tienen potencia en esto. Y esto es el ciclo de la vida, o sea, no tiene más historia. Usted quiere tener médicos, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que conseguir que esta formación, que sigue teniendo que ser una formación larga, compleja, de actualización constante y ahora más que nunca, la gente le compense objetivamente hacerla, porque va a dedicar más horas que nadie a esto. Ahora, si usted quiere un sistema donde a las 3 el médico cuelga la bata y tal, pues le ha convertido en la praxis en un funcionario de ministerio que sale a las 3 y esa aspiración vocacional más primaria la va a tener la primaria y además se la van a pagar. No sé, porque claro, es culpable porque le van a pagar. Sí, claro, cómo no, como mucha gente de la que está harta de decir el tema de lo público, sin embargo,
estando liberados en el sector sanitario para la práctica cotidiana, liberados sindicales, solo van a hacer guardias, que las cobran. Claro. Siguen deliberados, pero siguen haciendo guardias. Me explico, sin entrar en detalle. Un poquito de por favor, porque esto es todo una manipulación de una verborrea hueca y volvemos a lo mismo. ¿Cómo toca esto la realidad y las cosas? ¿Por qué España en un momento no tiene anestesistas? ¿Qué está pasando con la gente que era responsable de la demografía profesional? ¿Qué está pasando con los salarios? Tocamos de nuevo la política de recursos humanos. Si a un médico que es nivel no sé cuántos no se le puede dar más que no sé cuántos, pues ajo y agua es lo que tenemos. ¿Qué valores da esto? Enormes, que tienes una plaza en propiedad, cuyos niveles de evaluación, control de calidad es lo que es, y si tienes unas necesidades o bien profesionales o bien económicas o las que sea, porque la gente tiene derecho a aspirar a lo que le dé la gana, siempre y cuando en cada espacio haga lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer se lo tiene que auditar aquella empresa en la cual está haciendo eso. Si no se lo audita, no es problema del que se escabulle, es problema de la empresa, de la organización, que no ha generado los elementos necesarios para saber si que ese médico trabaje por las tardes está teniendo un impacto o no, o efectos perversos en la consulta que hace por la mañana. Y eso está inventado, eso está inventado. Cuando en España se decía, no es que los médicos pasan personal de su privada al sistema, digo, vale, sí, ¿cómo han resuelto eso en algún país en su momento? Muy sencillo, tenían prohibida la práctica privada en el área de referencia, por ejemplo. Es decir, que todos estos problemas se han enfrentado, nos hemos enfrentado en todas partes. Luego, entonces mira quién lo ha resuelto, actúa, si tu marco legal te permite actuar. Y si no te permite actuar, tendrás que identificar y tendrás que denunciar que para prestar la calidad de ese servicio que tienes que prestar, porque al final tú eres una entidad que tiene que atender problemas reales. Estás hablando de un enfermo con problemas mentales, estás hablando de un paciente o estás hablando de un niño educando. Si tu conciencia profesional te hace decir que en el entorno que estás operando no le puedes ofrecer eso, tienes un dilema ético. Elige. No sé si, pero es un dilema tuyo. O aguantas eso sabiendo que no haces qué, o peleas por transformarlo, o encuentras la forma de hacerlo. Bueno, pues han quedado muchas cosas por en hablar en esta conversación ya, pero ¿quieres despedir de alguna manera esta conversación? Bueno, yo creo que por ser fieles con el título, con el área de salud mental, es que si entramos específicamente en el área de salud mental, las cosas que hemos hecho como pinceladas al aire, podríamos profundizar en ellos, pero no solamente con mi persona y desde mi perspectiva, sino con las personas que han vivido todo este proceso desde otros ámbitos, que es la propia práctica psiquiátrica, de un psicólogo, de tal, porque digamos, la realidad se configura desde todas esas visiones que hay. El único tema que yo he tenido en mi vida profesional es que por las razones que hemos podido nombrar, en la realidad de la sanidad toda esa es totalmente poliédrica, y lo que a mí me ha permitido mi trayectoria profesional es ir viendo esa realidad de distintas caras del poliedro. Y uno de los componentes de ese poliedro es la salud mental, y que las personas entiendan que hay cosas propias del discurso de la salud mental, propias de lo que es el ámbito de conocimiento, el ámbito de explicación, pero que la salud mental, la atención a la salud mental se presta en un contexto social que define e induce conductas, farmacología y demás, y en un contexto organizativo. Por tanto, los problemas que ahora están identificados en la práctica y en la prestación de servicios a las personas con temas de salud mental están enormemente condicionados y son comunes a los problemas estructurales que tiene el sector en su conjunto. Coordinación, atención integrada, recursos, especialización de los recursos, auditorías, conexión con los servicios sociales, dispositivos existentes, que es lo que hoy viven los profesionales que aquí y ahora y me están oyendo a mí, tienen que ir al hospital, tienen que ir a una urgencia o tienen que hacer tal. Y esta es la parte, o sea que los desvíos que hemos ido teniendo, yo creo, espero que no nos hayamos confundido,
han ido siendo desvíos en otras cosas que están configurando el escenario concreto de lo que ahora estamos viviendo en la prestación de servicios. Espero que esto se pueda entender, porque hemos tenido derivaciones por... No, bueno, pero pero son todas concomitantes y que concurren, yo creo, en el marco general de lo que estamos hablando. Y probablemente, porque lo propuso antes Lola, pues haremos igual una serie de puntos de cortos, referencia. de puntos de referencia que sirvan para llamar atención sobre asuntos de estos y para facilitar también el conocimiento pues, de esta primera conversación. Es verdad, y además porque dentro de la escuela hay una parte que es importante, ¿no? Y es como los términos, que de esto hemos hablado muy poco y además no sería ni siquiera yo desde luego la persona adecuada, pero el cómo se ha ido definiendo, interiorizando el rótulo salud, cómo se ha ido cambiando el rótulo mental, que lo hablábamos tú y yo mucho al principio, aunque luego no hayamos hablado tanto de esto. Pero es que son asuntos que no son propios para una conversación. Claro, no se pueden, hay que organizarlo. Hay que trabajar y son cosas más bien por escrito, por una exposición completamente, porque el rótulo de salud mental, en ese rótulo, lo comentábamos tú y yo el otro día, ha intervenido todo el ámbito de conocimiento, y creo que lo decíamos, antropólogos, tal, y de todo eso ha ido derivando la puesta en escena de la realidad que toca a las personas con determinado tipo de problemas. O sea, no se puede hacer una abstracción, hay que conocerlo, es decir, por qué en un momento Lacan escribe tal cosa, por qué Foucault y qué influye, todo eso configura nuestro presente. Y si lo analizamos retrospectivamente lo entendemos mejor porque ya tenemos evidencia. Que escriben y lo potencian, etcétera, etcétera. Exacto, ahí están tus perversiones. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima sesión. Muy bien.